Llevan 80 años conviviendo con nosotros y ya forman parte del paisaje urbano de cualquier ciudad. Nuestra relación de amor y odio con los semáforos barceloneses se remonta al año 1929, cuando se instaló el primero de ellos en el cruce entre las calles Balmes y Provença. Poco tenía que ver con los que ahora conocemos. Para empezar, tenían 4 fases y no 3, ya que muchas de las calles de la ciudad eran de doble sentido. La operación levantaba ya entonces las quejas de los automovilistas impacientes, que tenían que esperar hasta 3 minutos para que se pusieran verdes. La consecuencia sí que nos resultará más familiar. Los conductores se saltaban los semáforos, lo que obligó al ayuntamiento a poner un guardia urbano en cada cruce. Ya que eran también los encargados de accionar manualmente cada semáforo. Estampas como estas se repetían en las principales arterias de la ciudad, como Plaza Cataluña, la Rambla, Vía Laietana o Paseo de Gracia, primeras en acoger los semáforos. El sistema era bastante primitivo y los primeros aparatos funcionaban con un reloj interno al que se tenía que dar cuerda cada día. Son los años 30 de una Barcelona que ya contaba en sus calles con unos 20.000 vehículos. Los atascos de la época eran irrisorios comparados con los de ahora, pero lo cierto es que los ciudadanos iban tomando conciencia de lo que significaba la palabra congestión. La técnica tampoco ayudó a descongestionar la ciudad. 4 años más tarde de la inauguración del primer semáforo, se introduce el automatismo en los aparatos, mediante unas anchas bandas de caucho tendidas en el suelo y que al ser pisadas por los vehículos ponían en verde el semáforo. Es evidente que desde entonces la evolución de los semáforos ha sido imparable, en número, en funcionalidad y en diseño. En Barcelona hay actualmente más de 34.000 semáforos que serán renovados. El ayuntamiento ha anunciado una inversión de 80 millones de euros hasta el 2015, que permitirá disfrutar de un modelo menos tradicional, sin viseras y plano, y que admitirá múltiples elementos en distintas posiciones. El color no varía, seguirá siendo amarillo. El modelo ha sido bautizado con el nombre de Semáforo Barcelona y tendrá además soportes para instalar antenas Wi-Fi. Todo un lujo para un invento al que no siempre recibimos con una sonrisa, especialmente cuando nos muestra su peor cara, la roja. Sin él, probablemente, la vida urbanística sería mucho más dura, y nuestro carácter también.